Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Recuerden que si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Les pido seguir apoyando el canal, dejando un like y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Pero no demos tantas vueltas y vayamos con la historia. La tumba del abuelo. Historia enviada por Alfredo Tinoco, desde Chiapas. Hola, me llamo Alfredo. Hay algo que pasó en mi familia y que quiero compartir con todos ustedes. En mi pueblo hay una historia que dice que los muertos no descansan en paz hasta que sus cuerpos se vuelven polvo. Mientras esto no pase, si se les perturba, los muertos pueden regresar a vengarse de quienes molestan su sueño eterno. Ahora que saben esto, les voy a contar mi historia. Hace unos 10 años, cuando yo tenía como 13 años, uno de mis abuelos falleció. La verdad es que no era el abuelo más querido de todos. Él había sido un hombre machista, misógino y violento. Había un rumor de que él había comprado a mi abuela por una caja de pan y rejas de refresco, pero en la familia no se hablaba nunca de eso. Él había tratado muy mal a mi abuela toda su vida, incluso a sus hijas e hijos. Obviamente nosotros los nietos ya lo conocimos grande y enfermo. Solo veíamos que era un hombre débil, enfermo, daba lástima. Pero conforme fuimos tomando conciencia y nos dimos cuenta de todo lo que había hecho, dejamos de verlo de esa forma. Casi a todos se nos quitó la venda de los ojos, menos a mi hermana y otra prima. Para ellas era el mejor abuelo del mundo, aún sabiendo todo lo que había hecho. Incluso ya grande, seguía siendo una persona muy poco agradable de tratar. El caso es que llegó el día de su muerte. El velorio y entierro fueron de lo más normal. No hubo mucho llanto que digamos. Todo fue muy frío, por decirlo de alguna manera. Lo que empezó todo fue lo que hicieron mi prima y mi hermana. Como según las dos querían tanto al abuelo, decidieron dejar objetos personales de ellas en la tumba del abuelo. Mi prima dejó una cajita musical que tenía, y mi hermana una cadena de plata que siempre traía colgada. Yo no lograba entender cómo se les ocurría hacer eso, pero en fin, lo dejamos pasar. Pasaron unos cuantos días cuando en una comida familiar, mi prima y mi hermana comentaron que habían soñado con el abuelo. Las visitaba la misma noche y casi a la misma hora a las 2. Dicen que el abuelo estaba parado frente a sus camas con una expresión muy sombría. Se les quedaba viendo mucho tiempo sin responder lo que ellas le preguntaban. Y de una se arrojaba a sus pies y trataba de bajarlas de la cama. Mientras gritaban y pataleaban, despertaban alteradas y no había nadie en sus cuartos. Todos nos quedamos extrañados ese día porque era imposible que ellas se inventaran eso del abuelo, pues las dos siempre lo habían querido mucho y ahora hasta se referían a él con miedo. Eso pasó muchas veces más y cada vez más fuertes. Ellas amanecían con rasguños, con golpes y heridas. Todo se estaba poniendo muy intenso. Mi abuela un día dijo que tenían que sacar las cosas que dejaron en la tumba, porque no lo estaban dejando descansar en paz. Que lo más seguro era que él no fue al cielo, y está penando su alma. Y como ellas dejaron esas cosas personales, por eso las está siguiendo tanto a ellas. De primeras fueron a preguntar con el cuidador si había alguna manera de abrir la tumba, pero él se negó. Supuestamente tenían que tener un permiso para poder abrirla. Como no se pudo hacer así, pues pensaron en hacerlo a lo clandestino. De alguna manera averiguaron qué día descansaba el cuidador, e irían en la noche a abrir la tumba
y sacar esas cosas rápido y después volverla a tapar. Yo me animé y me le pegué a mi papá para ir al panteón. Él no quería, pero insistí tanto que al final me dijeron que sí. Nos preparamos en la noche como si fuéramos a una misión, todos vestidos de negro para no vernos en la oscuridad. Llegamos a las afueras del pueblo y dejamos el carro afuera de una casa. De ahí nos fuimos caminando hasta el panteón, y nos fuimos por la parte de atrás donde solo había una cerca de alambre de púas. La ventaja es que la tumba del abuelo estaba a 3 filas de la cerca de alambre. Mientras íbamos caminando por la orilla hasta llegar a la altura de la tumba, era imposible no voltear a ver el panteón. Las personas que han ido a uno en la noche sabrán de lo que hablo. Es una sensación muy extraña, como si supieras que hay alguien viéndote pero no ves nada. Se oyen murmullos y ruidos raros. Casi íbamos llegando a la tumba y todos nos quedamos inmóviles. 3 de nosotros, incluido mi papá, vimos a un hombre parado en la tumba del abuelo. Con la oscuridad no se distinguía bien, pero ahí había una persona. Reaccionamos y avanzamos, pero al pasar una tumba alta ya no había nadie. Pensamos que había sido producto de los nervios, pero todos estábamos seguros de lo que habíamos visto. Primero nos aseguramos de que no hubiera nadie. Cruzamos la cerca de alambre y llegamos a la tumba. Nos quedamos como si no recordáramos qué íbamos a hacer. Era muy diferente todo lo que decían que haríamos a ya estar ahí. Mi papá tomó la iniciativa y empezó a despegar la plancha con un cincel y un marro. Mi tío también empezó del otro lado, y cuando se aflojó y se levantó la plancha, metimos una palanca de hierro para mover la plancha de concreto. Apenas se movió un poco, salieron un montón de cucarachas y un olor horrible. Yo casi me vomitaba, pero matar las cucarachas que se te querían subir al pantalón era más importante. Quitaron la plancha por completo y la sorpresa fue terrible. El cadáver del abuelo, ya seco, tenía entre las manos la caja y la cadena, como si las estuviera tomando con fuerza, una en cada mano. Todos recordábamos que el día del velorio, ellas dejaron la caja y la cadena sobre el pecho del abuelo. No había manera de que alguien se las hubiera puesto en las manos. Nos mirábamos entre todos a ver quién iba a ser el valiente que se animara a bajar y quitarle de las manos la caja y la cadena. Al final, ya por la desesperación y las ganas de irnos de ahí, mi tío fue quien bajó. Tengo que aclarar que antes de bajar, abrimos la caja con la misma barra metálica con la que abrimos la plancha. No vayan a creer que dejamos el cadáver solo así en la fosa. Bajó mi tío y trataba de quitarle las cosas de las manos, pero estaban demasiado rígidas. La cadena la pudo sacar, pero al tratar de jalar la cajita, se desprendió la mano. Él se cayó hacia atrás de la fuerza y del susto por llevarse la mano con todo y caja. Empezó a gritar que lo sacáramos rápido y se agachó a mi papá para darle los brazos. Yo lo sujeté de los pies y rápido salió de la fosa. Aventaron la mano de regreso a la fosa y se quedaron con la cajita. Ni siquiera cerraron el ataúd. Solo movieron la plancha otra vez y la dejaron así sobrepuesta. Se supone que se sellan con cemento de las orillas. Nos fuimos a la casa con las cosas y con esa mala experiencia. Llegamos a casa contándoles todo lo que había pasado, pero asegurándonos que mi hermana y mi prima no escucharan nada. Esa noche pasó algo muy extraño que aún no podemos explicar. Todos soñamos que el abuelo nos perseguía con una cara deformada como si fuera un demonio. Al siguiente día nos juntamos todos en la casa y mi abuela trajo al padre de la iglesia a la que ella siempre iba.
Le contamos todo y obviamente nos regañó por ir a perturbar el sepulcro de un muerto, pero pues no sabíamos qué más hacer. Él nos pidió que le dejáramos los objetos porque los iba a inhibir. Creo que esa era la palabra. Según yo, era algo como exorcizar las cosas que le dejamos. La noche de ese día fue la peor de todas. Estábamos todos dormidos y a eso de las 12:40 de la madrugada, mi hermana empezó a gritar desde la sala. Yo salí corriendo y mis papás también salieron de su cuarto. Ella estaba horrorizada gritando, paralizada viendo por la ventana. Nos acercamos a ella y vimos por la ventana. Había Es que no sé qué era. Parecía una persona, pero esquelética y algo retorcida por la cadera. Mi hermana decía que era el abuelo, que así lo veía en sus sueños, pero nosotros solo veíamos esa figura espantosa. Nos congelamos también de miedo y de repente esa cosa empezó a hacer ruidos como si se estuviera ahogando y gritando a la vez. No sé cómo explicárselos. Mi papá nos abrazó y empezó a rezar junto con mi mamá. De repente sonó el teléfono de la casa y en lo que volteamos a verlo y volvimos a ver a esa cosa, ya no estaba. Mi mamá contestó el teléfono y era mi tía muy alterada. Habían visto la misma cosa que nosotros. Afortunadamente ese fue el final de todas esas cosas malas. Al día siguiente, nos enteramos que el padre había estado intercediendo por nosotros y quizás esa aparición fue el último esfuerzo por molestarnos. Mi hermana y mi prima recibieron ayuda médica para poder superar el trauma. Y para terminar, solo les recuerdo que la leyenda que decían tenían razón. A los muertos hay que dejarlos descansar. Gracias por su atención. Un saludo para todo el culto. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Me gustaría saber si han tenido o pasado por una experiencia parecida o similar. Leeré sus comentarios. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.